Chicos? Buenas tardes con ustedes. Hoy tenemos una clase muy interesante de desarrollar con los chicos de cuarto de secundaria del Colegio Particular Lumbreras de Puente Piedra, que les habla es el profesor Johnny Arcela, ¿no? Encargado del curso de Biología, y lo que tenemos para desarrollar hoy es como tema seres vivos. Todos ya tenemos nociones, sobre todo un chico de cuarto, ya tiene nociones más amplias del concepto, ¿no? Ya no partimos que es aquel que tiene vida, sino que es aquel sistema físico-químico complejo y termodinámicamente activo, que incluso utiliza energía de su entorno para su beneficio. Profesor, ¿cómo es eso? En un concepto de sistema, partimos de lo más pequeño a lo más complejo. Significa que estamos hablando de un nivel de organización. Recuerde que estamos encasillados en tres niveles: en el nivel químico, en el nivel biológico y en el nivel ecológico. Cuando hablamos de nivel químico, partimos de quién? De un átomo que forma moléculas, macromoléculas. Cuando hablamos de nivel biológico, partimos de una célula que forma tejidos, órganos, sistemas, individuos. Y a nivel ecológico se habla de un individuo que se convierte en población, en comunidad y se relaciona con su entorno. A eso se refiere a un ecosistema. Ese es un sistema complejo que se rige por factores físicos y químicos. Recordemos que en un evento físico no hay transformación de la materia. Yo me desplazo de un lugar a otro y te das cuenta que mi materia sigue siendo la misma. ¿Ha sufrido algún cambio? No. Pero en un evento químico sí hay una transformación total de la materia. Y lo curioso, se rige por las leyes de la termodinámica. Recordemos que la ley de termodinámica tenemos dos. Uno es la conservación de la materia y el segundo de la transferencia de energía. ¿Ya? Veamos a través de este ejemplo sencillo, explicativo, del concepto que te he querido mencionar. Por ejemplo, tengo una ameba y esta ameba se desplaza a través de falsos pies llamados pseudópodos, ¿no? Recuerden que la palabra pseudo significa falso y podos, pies o patas. ¿Qué le permiten los pseudópodos a la ameba? Le permiten desplazarse en un medio acuoso de un lugar a otro. ¿Estamos? ¿Qué tiene? Locomoción, lo que hace un instante yo mencioné a través de este ejemplo. ¿Qué va a pasar si la ameba en su camino encuentra pequeñas algas y las decide englobar? Englobar significa comer, ¿no? Se las va a comer. Si las come, ¿dónde la guarda? En una vacuola digestiva. ¿Y quiénes trabajan activamente? Tú ya las conoces. ¿Qué son las enzimas para ti? Ah, ya lo estás pensando. Yo lo he visto ya a lo largo de los años. Las enzimas son aquellos que participan en todas las reacciones químicas y generan productos ¿de qué? Generan eventos de transformación. Por lo tanto, el alimento va a ser transformado por las enzimas y esas, ¿no?, macromoléculas serán llevadas a moléculas más pequeñas. ¿Te das cuenta? Es una reacción química. Y si nosotros pudiéramos tomarle la temperatura, igual que tú te tomas la temperatura con un instrumento llamado termómetro, nos daríamos con la sorpresa que su temperatura va a aumentar. Por lo tanto, cumple con el requisito y el concepto básico de todo ser vivo. Y mira, siendo tan solo unicelular. ¿Ya? Imagínate tú como organismo pluricelular, también cumples con este requisito. ¿Qué características básicas debe tener un ser vivo? Comencemos con el metabolismo. ¿Qué es el metabolismo? Es un conjunto de reacciones químicas de tipo anabólicas y catabólicas. Llevando a un ejemplo cotidiano. Profesor, usted come y no engorda. Lo que pasa es que mi metabolismo es muy acelerado. ¿Qué significa eso? Que mi metabolismo no almacena, sino lo que hace es rápidamente quema los alimentos para producir energía. Y esa energía, ¿qué nombre recibe? Se llama ATP. Por lo tanto, si tú te tocas, ¿qué percibes rápidamente? Calor. ¿Te das cuenta? Pues se está dando metabolismo en todo ser vivo. Ahora, este metabolismo puede ser dos tipos. Puede ser anabólico o catabólico. Si es anabólico, se está hablando de sintetizar, se está hablando de formar. Ahí tenemos la glucogénesis, la formación de glucógeno a partir de glucosa. Tenemos un evento básico y fundamental para la planta, la fotosíntesis. Y todo lo contrario al proceso formativo, es un proceso de degradación, es un proceso de lisis, y a eso se le llama catabolismo. Un ejemplo, la glucólisis.
Tenemos acá dos organelos dentro de una célula vegetal. ¿Y cómo te diste cuenta que era vegetal? Por la presencia del cloroplasto, que tiene un pigmento llamado clorofila. Veamos, el cloroplasto, presente en las hojas de la planta, o en los tallos, en algunos casos, atrapa la energía luminosa, el CO2 y el agua, ¿y qué va a formar, chicos? Va a formar glucosa. Y la glucosa, como compuesto orgánico, ¿cuántos carbonos tiene? Nunca te olvides, tiene 6 carbonos. Es una E-sosa. ¿Y qué libera la planta? Libera oxígeno. Por lo tanto, la planta es un pulmón generador de oxígeno en el planeta. ¿Qué es lo que está haciendo mi amigo el cloroplasto? Está haciendo anabolismo, está formando. En cambio, la mitocondria, ¿qué hace? Atrapa la glucosa, que es el azúcar, el oxígeno, produce energía. Pero, ¿qué está generando como desecho? CO2 y agua. Por lo tanto, el CO2 y agua es un desecho, ¿no? Producto de la degradación del azúcar para obtener energía. Nunca te olvides de eso. La segunda característica es la reproducción. Todo se quiere reproducir. Desde un organismo unicelular hasta el pluricelular. Por lo tanto, es un mecanismo de perpetuarse. Profesor, ¿qué es perpetuarse? Generar prole, alumno. Tener descendencia. Y lo podemos hacer a través de dos mecanismos. La reproducción asexual y sexual. Recuerde que una reproducción asexual, uso un poquito verbal, la palabra A significa ausencia. Profesor, ¿ausencia de qué? De gametos. Mira, en el caso de esta estrella de mar, se está desprendiendo uno de sus brazos. Y al desprenderse uno de sus brazos de la zona central, está formando un individuo genéticamente igual al otro. Se están formando clones de uno solo. Te hago la pregunta, ¿has visto un espermatozoide y un óvulo participando en este proceso? No. Por lo tanto, es asexual. ¿Y los individuos cómo son, chicos? Son iguales. En cambio, en una reproducción sexual, ¿quién está participando? Un óvulo y un espermatozoide. En un evento trascendental llamado fecundación. ¿Qué va a permitir generar esta fecundación a lo largo de un proceso de división? Se va a formar un embrión. En el caso de nosotros, el embrión luego en qué se transforma? En feto semilla. Para este caso, estos ratones que han partido de una reproducción sexual, mira, ¿cómo son estos ratones? Son ratones completamente diferentes. Por ejemplo, este es un ratón albino de pelaje blanco y este es un ratón blanco con manchitas negras. Por lo tanto, ¿son iguales? No, son diferentes. E incluso, date cuenta que pueden ser de sexos distintos o no. Entonces, recordemos, 3 características básicas en un ser vivo: el metabolismo, la reproducción y la irritabilidad, que comentaremos en la siguiente sesión, ¿no? Entonces, partimos. ¿Qué es un ser vivo? Es todo aquel que se rige por los principios físicos y químicos, que es termodinámicamente activo. Mira acá un ratito. En este ejemplo sencillo, ¿no?, que hemos colocado arriba, date cuenta que la glucosa se transformó en energía y generó 2 productos de desecho. Yo te dije al inicio que cuando hablamos de termodinámica había 2 leyes fundamentales. La primera, la conservación de ¿qué? De la materia. Observa acá. La glucosa ingresó a la mitocondria. ¿Y qué se generó como desecho? CO2 y agua. Te pregunto, ¿el CO2 y el agua a quién le interesa? ¿A quién le sirve? Al cloroplasto. Por lo tanto, estos 2 compuestos pasarían al cloroplasto, que al captar energía luminosa, ¿qué formarían? Glucosa. ¿Qué liberan? Oxígeno. ¿Te das cuenta? La materia no se crea ni se destruye al hombre, tan solo se transforma. La tercera característica que vamos a analizar de los seres vivos corresponde a la irritabilidad, o también llamada excitabilidad, ¿no? Entonces, ¿qué viene a ser la irritabilidad o excitabilidad? Es la capacidad de respuesta, como le he colocado, a un estímulo.
Este estímulo puede ser interno o puede ser externo. Por ejemplo, un estímulo interno. De repente se te seca la boca y tienes la sensación de ¿qué? De sed. ¿O no? Ese es un estímulo interno. O de repente sientes un pequeño dolorcito en el estómago y decides consumir una pastilla para este proceso. O sea, es un estímulo interno. En cambio, algún estímulo externo, ¿cuál sería externo? Por ejemplo, hace calor y ¿qué haces? Tú aligeras, ¿no?, la ropa. O de repente hace frío y comenzarás a usar un saco, un abrigo. En este ejemplo que he colocado acá, tenemos a una semilla. Recuerda que la semilla es un ser vivo en miniatura. Es una planta latente que espera que tú le des condiciones. Profesor, ¿cómo estimulo a esta semilla? A esta semilla la vas a estimular colocándole agua. Y ahí viene lo que usted hacía en primaria, ¿no? Cuando colocaba su frijolito en un algodoncito húmedo por varios días, hasta que este germine. Señor, si va a germinar, la raíz, ¿hacia dónde se orienta? Mira, la raíz se está orientando hacia abajo. Por lo tanto, si la raíz se orienta hacia abajo, tenemos un evento llamado geotropismo. ¿Qué es la palabra geo? Tierra. ¿Qué significa tropismo? Es estímulo. Entonces, la raíz responde a la tierra, sí. Y a eso se llama geotropismo positivo. ¿Qué emerge del suelo hacia la superficie? El tallo. Porque el tallo es estimulado ¿por quién? Por la luz. Por lo tanto, eso se denomina fototropismo. Vuelvo a repetir. Tropismo, estímulo, foto. Entonces, estamos demostrando que todo ser vivo responde a un estímulo, sea interno o sea externo. ¿Cuál es la otra característica básica? La otra característica básica se llama adaptación. ¿Qué significa adaptación? Te lo he colocado acá. Condiciona cambios morfológicos. ¿Qué significa morfología? Significa forma. Imagínate que yo me voy a vivir a la sierra, a un lugar sobre los 3.600 metros sobre el nivel del mar. Como hace mucho frío, ¿qué va a pasar con mi cuerpo? Mi cuerpo me va a pedir mayor cantidad de calorías. Voy a comenzar a consumir mayor cantidad de grasa. Como consecuencia, ¿qué hago? Aumento de peso. ¿Ves? Es un cambio morfológico, de forma. Fisiológico, regresando con la altura. Tendría que aumentar el número de glóbulos rojos. Tendría que aumentar mi ritmo cardíaco y mi frecuencia respiratoria. Y de conducta a un medio. Un ejemplo de conducta, ¿no? Cuando usted llega el primer día a clase, ¿no? Imaginemos, ¿no? Usted es un alumno nuevo. Lo que usted va a hacer es quedarse callado, mirar y observar. Por más que usted sea inquieto, ¿no?, o sea, un alumno introvertido, todos actúan de esa manera. Y es como un mecanismo defensivo, hasta que vas generando amistades con los amigos del salón y luego te vas relacionando y te vas, obviamente, soltando. ¿Ves? Esa es una adaptación condicionada ¿por qué? Por la conducta. Veamos un ejemplo, ¿ya? El soroche o mal de altura. Clínicamente se le llama hipoxia. ¿Qué significa la palabra hipo? Significa disminución. Oxi, ¿qué? Oxígeno. Muchos jóvenes me comentan, profesor, me fui a Ticlio y me faltaba el aire. Quiero que entiendas que aire hay bastante. Lo que pasa es que en el aire hay un componente básico que comienza a disminuir. Es el oxígeno. Y tu cuerpo responde con este evento llamado soroche o mal de altura. ¿Qué te da? Dolor de cabeza, mareo, vómito, ¿no? E incluso hasta te desmayas. ¿Qué mecanismo debe hacer tu cuerpo para poderse adaptar rápidamente a esto? El primer punto será aumentar el número de ¿qué? De hematíes. Los hematíes son los glóbulos rojos. Significa que antes de mi viaje yo tenía, como varón, 5 millones de glóbulos rojos. Decido quedar en la sierra y tener 5 millones, paso a tener 7,5 millones de glóbulos rojos. ¿Por qué son importantes los glóbulos rojos? Porque permiten transportar oxígeno a través de una proteína llamada hemoglobina. Entonces, si yo decido quedarme en la sierra, mi cuerpo debe generar todo un proceso de adaptación y uno de ellos sería aumentar los niveles de glóbulos rojos y los niveles de hemoglobina. Lo curioso, todo organismo que se adapta, recuérdalo bien, evoluciona.
Vuelvo a repetir, todo organismo que se adapta evoluciona. ¿Correcto? Eso significa que el resultado, escúchalo bien, ¿eh? Pregunta clásica, el resultado de la adaptación, ¿cuál sería? La evolución. ¿Ya? El resultado, escúchalo bien, de la adaptación, ¿quién es? La evolución. Ahora, me comentan que la evolución son los cambios en las especies a través del tiempo, ¿no? Son los cambios en las especies a través del tiempo. Por ejemplo, todos conocemos al mamut. Lo hemos visto incluso en la película La Era del Hielo. Un animal que vivía en un lugar muy frío, ¿no? Era un animal de tamaño imponente, cubierto de pelo, ¿no? Gran cantidad de peso y orejas delgadas. Pero ¿qué pasa cuando la era del hielo termina y viene la era del calor? ¿Qué tienen que hacer las especies? Las especies van a comenzar a responder a estímulos y eso va a generar un proceso de adaptación que da como resultado la evolución. ¿Ah? Entonces, ¿qué va a suceder? Si ahora es la era del calor, el mamut va a tener que cambiar, comenzar a perder el pelo, ¿no? Porque no tiene sentido tener pelo en un lugar cálido. El otro detalle, ¿qué va a pasar también? En un lugar cálido, el mamut va a comenzar a disminuir notablemente ¿de qué? De peso. Sus orejas, que son pequeñas, deben convertirse en grandes abanicos. ¿Para qué? Para que se pueda refrigerar. ¿Ah? Por lo tanto, el mamut se convirtió en elefante. ¿Qué es el crecimiento? Es el aumento del volumen celular que se manifiesta en el tamaño. De repente, para formar este pez, ¿de dónde surgió este pececito? Surgió de un evento llamado fecundación. Producto de la fecundación que se formó, un huevito cigote, una mórula, una blástula, gástrula, un embrión, que da como origen un alevín, ¿no? Este alevín, ¿en qué termina convertido? Luego en un pez adulto, con capacidad nuevamente reproductiva. Entonces, para tener el pez que tú conoces, ha pasado por un proceso de división constante. Por lo tanto, ese proceso de división ha hecho que se pueda visualizar a través de ¿qué? El tamaño. ¿Qué es homeostasis? Es el equilibrio interno del medio. Este equilibrio puede ser hídrico, cuando tú tienes sed, consumes agua. Puede ser un equilibrio del pH, cuando el pH se altera en el cuerpo. Por ejemplo, cuando tú tienes acidez, que consumes sal de Andrews, te da una sensación de frescura. Puede ser un equilibrio de temperatura. ¿Qué pasa conmigo hoy? Mira, debido al aumento de la temperatura, mi cuerpo genera un evento natural que es la liberación de sudor. ¿Para qué? Para bajar la temperatura corporal, ¿no? Entonces, mi cuerpo se está autorregulando por un proceso llamado homeostasis. El otro sería los niveles de organización en los seres vivos. Y te lo comenté, que en los niveles de organización teníamos el nivel químico con el átomo, y el nivel máximo es una asociación supramolecular. En el nivel biológico, la mínima expresión de vida, la célula, que se vuelve tejido, órgano, sistema, individuo, ¿no? Por ejemplo, esta bacteria es un individuo, es el nivel máximo ya a nivel biológico. Y a nivel ecológico, ¿qué tendríamos? Conjunto de individuos, población, comunidad y su relación con el medio ambiente. Sería el ecosistema. Entonces, espero chicos que esta información les haya servido, usted la pueda revisar, la pueda complementar y esperemos en un corto tiempo volvernos a encontrar. Gracias.